merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todo lo que robaron, los que se manifiestan. Soberanía, desarrollo, educación, independencia, ciencia. A todos estos conceptos los declamamos a diario una y otra vez, aunque nos cuesta relacionarlos con el desarrollo articulado de una nación. Desde ya que cada uno de estos términos por separado tienen un valor puntual y un peso específico. Lo que suele ocurrir es que nos cuesta mucho visualizar la cadena de sucesos que se generan a largo plazo con estas y otras disciplinas puestas en acción y todas íntimamente ligadas entre sí. Si desatendemos una, las otras se resienten y se pierde la solución de continuidad para lograr un crecimiento armónico y un grado importante de soberanía económica, política, científica, etc. Está claro que el poder real, del que siempre hablamos, lo sabe y con astucia pega en alguna de las coordenadas que afectan el desarrollo soberano de nuestra sociedad a la que pretenden someter. Pero lo que agrava en este momento la situación de nuestro país es que ese poder encontró el momento para sabotear varios frentes a la vez. Esto es, de algún modo, lo que nos está sucediendo con el actual gobierno. Cualquier resistencia que querramos ejercer en contra de ese sabotaje debe ser una resistencia colectiva y en todos los frentes. Por eso es importante un abordaje multidisciplinario de esa resistencia, concentrada y expresada en términos políticos, pero con una clara explicación que ponga de relieve una propuesta que nos facilite a todos entender el valor del conjunto y la importancia de coordinar esa respuesta colectiva. Esa es una de las claves que creo que para poder crecer y desarrollarnos todos, y no unos pocos. Para intentar formular algunas preguntas, invitamos hoy a quienes intentan siempre algunas respuestas. Solo USA, papá, esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá, hay que ser bien bruto. Y quienes intentan esas respuestas, una está a mi lado derecho, Ana María Franchi, a mi lado derecho no políticamente hablando, ¿no? Siempre lo decimos. Es licenciada y doctora en Ciencias Químicas, es investigadora superior del organismo del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos, presidió el CONICET desde diciembre del 2019 hasta diciembre de 2023. Su tema central de investigación está o estuvo relacionado con la salud reproductiva y concentró su especialidad en la fisiopatología del embarazo y el parto. Y se especializó en una cosa que a mí particularmente se lo vamos a preguntar hoy,
Es un tema que es realmente apasionante, porque ahí muestra las debilidades también de la sociedad, que es la situación de las mujeres en los organismos de ciencia y tecnología. Gracias, Ana, por estar aquí en Radio Caput, en Nosotros los Otros. Gracias por la invitación. A mi izquierda, no necesariamente políticamente, pero seguramente que sí, Diego Hurtado, que es doctor en física y especialista en historia de la ciencia y la tecnología argentina. Ocupó el cargo de secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desde diciembre del 2019 hasta diciembre del 2023. Además, desde el 2014 al 2017 fue miembro del directorio de la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Además es profesor universitario. Diego, bienvenido. Gracias por la invitación. En realidad les doy la bienvenida a los dos porque los dos estuvieron en noviembre, no hace mucho, pero parece una eternidad con todo lo que pasó. Y voy a empezar con Ana, porque Ana presidía el CONICET, ese emblema que la derecha dijo hay que destruir, y rápidamente fueron a atacar ahí. ¿Cómo está la situación hoy en el CONICET? ¿Qué es lo que vos sabés fuera ya de la... Bueno, la situación del CONICET no se diferencia de otros organismos de ciencia y técnica ni de las universidades, a excepción de la Universidad de Buenos Aires, que ha conseguido un trato especial. En estos 4 o 5 meses, salarialmente perdimos tanto como en todo el macrismo. O sea, se ha perdido un 30% de los salarios reales. El otro punto importantísimo en el CONICET es las personas que ingresan a hacer su doctorado, graduados universitarios que apuestan a la ciencia y la tecnología, y entonces se le da una beca doctoral de 5 años. Nosotros habíamos puesto en concurso 1.300 becas, se dieron menos de la mitad. Por otro lado, una vez que las personas hacen el doctorado, el postdoctorado, ya sea acá, en el extranjero, etcétera, muchos de ellos se postulan a entrar a la carrera del investigador. Durante mi gestión, nuestra administración, estuvimos dando el doble de ingresos que se dio durante el macrismo. Las 800 y pico de personas que entraron, a ninguna se la ha nombrado. Después hablamos de la personal de gestión, que no es nada menor, es la gente que permite que el CONICET exista, y con una formación muy importante. Y bueno, ahí hay directamente despidos, ¿no? Ya ha habido despidos en el mes de febrero, ha habido despidos el mes de marzo, y están todos temblando porque a la mayoría se le dio un contrato de 3 meses, o sea, a fin del mes próximo, nuevamente buscamos la lista, que no es la de Schindler para salvar, sino para condenar, de personas con muchos años en el organismo, que no solo ellos mismos, por supuesto, se ven perjudicados al quedarse sin trabajo, sino que su formación se pierde. Entonces, por otro lado, no hay dinero, no hay plata, como se dice, para poder seguir adelante los proyectos de investigación, porque el CONICET no está pagando ninguno, la agencia paga a cuentagotas, está pidiéndole al BID que la plata que está solicitada para la agencia, para financiar proyectos científicos, tenga otro destino. Diego seguramente puede explicar mejor que yo que si hacemos eso no solo pagamos el préstamo, sino que nos multan. Entonces, en esa situación complejísima, hace que el desaliento, especialmente de nuestros jóvenes, sea más que preocupante. Ana, más que el desaliento, creo que están apuntando a digamos, yo diría matar la posibilidad de desarrollo soberano de la Argentina en todos los aspectos, porque hay que considerar, y a eso le voy a preguntar a Diego ahora, hay que considerar que el avance soberano de la tecnología, de la economía en general, de la economía argentina, está relacionado con las investigaciones propias, no depender de ningún otro país para recibir un producto terminado, sino ser parte de ese producto como elaboración. Y vos de eso sabes mucho, ¿no? Lo explicaste ya aquí, pero me gustaría que lo vuelvas a repetir. ¿Cómo es la cadena que se afecta al no desarrollar la tecnología propia? Mira, lo primero que tenemos que tener claro, y esto se lo podríamos estar explicando, o a mí, digo, en mi fantasía estaría bueno poder hablarlo con el actual presidente de CONICET o con el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, es que estamos en un país en desarrollo, en América Latina, donde industrializarnos
nos costó sangre y sudor hasta el 76. Desindustrializar a la Argentina le costó a nuestro país un genocidio. De eso estamos hablando, ¿no? 25 años de desindustrialización. Empieza un ciclo de reindustrialización y casualmente, y este me parece que es el principal mensaje para los actuales funcionarios, que dicen trivialidades, como decía el varaneado de Macri. Los científicos se aíslan, tienen que entender que hay que transformar el conocimiento en inversión, como si fuera un problema de que los científicos no quieren o nacieron con el gen del aislamiento, y en realidad la tarea es de ellos. La tarea es de ellos, quiero decir, pensar las políticas públicas, pensar las agendas, pensar un proyecto de país. ¿Cuándo funcionó muy bien la ciencia y la tecnología? Funcionó muy bien entre 2003 y 2015. Entonces la pregunta es, ¿por qué funcionó muy bien? Yo diría que es el mejor momento de la ciencia en la historia argentina. Bueno, porque hubo un proyecto de país que demandaba conocimiento, que le dio un lugar legítimo al conocimiento en las políticas de desarrollo social, en las políticas de reindustrialización. Entonces, hoy tenemos un Salamone al frente del CONICET, o un Alejandro Cosentino en la Secretaría de Innovación, que viene del mundo de la finanza, no entiende absolutamente nada, ni de economía productiva, ni de ciencia y tecnología. Y Salamone confesaba, antes de asumir como presidente de CONICET, que no entendía nada de gestión del conocimiento, porque clonar animales no es entender de gestión del conocimiento, él no tenía ninguna experiencia. Entonces esta gente llega y lo primero que se les ocurre es pensar que ellos van a revolucionar la ciencia diciéndole a los científicos que hagan conocimiento útil. Realmente es no entender nada. Sí, vos dijiste si yo pudiese hablar con el presidente. No, estamos hablando con un gerente. No estamos hablando de un presidente que tenga una concepción filosófica y política para lo que estás hablando. Pero les quiero preguntar a los dos si tienen algún ejemplo, porque a veces uno se tiene que poner como periodista en abogado del diablo. Digo, bueno, a ver, yo Estado, tengo gente estudiando, gente investigando. ¿Cómo se refleja eso en la cuestión de retribución al país? No estoy hablando de plata, estoy hablando de la inversión en tecnología, en ciencia, en conocimiento, trasladado en soberanía para el país. Quiero un ejemplo, díganme que una pila se hizo con la investigación y esa pila que se investigó en la Argentina tiene un desarrollo diferente al de otro. Digo la pila simbólicamente, por supuesto. Pero bueno, a ver, digamos lo que no podemos, lo que no dijimos nunca y que se hizo, porque yo estoy seguro que se hizo y ustedes lo han contado en algún momento, ¿sí? Yo creo que el ejemplo mayor es la pandemia. La pandemia, en un momento que llegó algo que nadie esperaba. Pensemos marzo 2020, ¿no? Pensábamos, esto va a durar poquito, no va a pasar nada, es una exageración, no sé cuánto. Nos reunimos a instancias del ministro, aclaremos que una de las destrucciones fue el propio ministerio, ¿no? Que no existe más, pero no solo no existe más, no es ni siquiera una secretaría, es una subsecretaría y es donde más se ha sufrido la pérdida de excelente personal. Bueno, pero nos reúne el ministro Salvarezza y nos dice, ¿qué podemos hacer ante esto que no sabemos qué va a pasar? Y ahí varios grupos se presentaron. Me acuerdo que pusimos algo en internet y 1.000 personas ya se ofrecieron. Acordate que al principio de la pandemia, antes de pedir vacuna, lo que nosotros teníamos que saber es si teníamos COVID o no teníamos COVID. Y había muy pocos lugares, como el Malbrán, que podían hacer eso. En 45 días, un mes y medio, un grupo de Argentina, el de la doctora Gamarnik, desarrolla el primer kit de anticuerpos. Y no es un chiste, porque no hay 150 países que pueden desarrollar un kit de anticuerpos, hay 10 países, ¿sí? Y luego de eso, el grupo del doctor Volnoff y de la doctora Carrillo hacen el kit que permite ya detectar el virus. En ese momento tuvimos que hacerlo, muchos de los temas, vía ITEC, que es la empresa de YPF y CONICET, porque no solo no te vendían kits, no te vendían los insumos para hacer esos kits. Entonces era una cuestión de vida o muerte, ¿no? Saber si una persona le íbamos a aislar o no aislar, si tenía o no tenía pandemia. O si iba a contagiar o no iba a contagiar. Eso es soberanía. Cuando aparecen las vacunas, ¿qué hacen? ¿Alguien fue generoso? Dijeron, ¿cuántas vacunas necesita Argentina? No, nadie preguntó.
8 o 9 países se quedaron con más del 90% de las vacunas. En Europa vencieron más vacunas que el total de que le dieron a África. Así que si nosotros pensábamos que la ciencia era soberanía, nosotros lo teníamos claro. La pandemia nos demostró, pero con una claridad absoluta. Y la otra cosa hacia el mercado interno, los famosos barbijos CONICET, que nunca se llamaron CONICET, no importa, que se desarrollaron con 2 investigadoras, las 2 de CONICET, una en la Universidad de San Martín y otra en la Universidad de Buenos Aires. Esos barbijos se hicieron, yo te juro, firmé el acuerdo con el dueño de la empresa, nuestro abogado y yo, en un CONICET vacío en plena pandemia, con una empresa que fabricaba toallas acá en el barrio de Once. Esa empresa incorporó 100 personas, o sea, 100 personas de trabajo genuino con formación. Esa empresa exportó. Muchos de los ingresos que tuvimos por ahí pudieron ir hacia otros lugares. Esa empresa ahora ya tiene una segunda sucursal y aprendió a trabajar con los investigadores. Y no voy a hacer la propaganda de la empresa, pero tiene varios productos de la vida diaria que eso no es, eso es soberanía, es trabajo nuestro. Bueno, y para darle la razón de algún modo o justificar, lo que se invirtió en conocimiento se recibió en el circuito económico. Esto es importante decirlo porque todos nos están siempre toreando con la misma cosa, ¿no? Pero bueno, ahí hago una crítica. Todo eso no sé si se supo en la dimensión que representó para demostrar que vale la pena poner la atención en la tecnología, en los investigadores y digamos, en el bien del país. Vos dijiste bien, soberanía. Diego, vos seguramente tenés algún otro ejemplo, porque quiero reforzar esta parte, porque parece que las cosas hay que decirlas 5 veces y aún así cuesta entenderla y cuesta comunicarla, porque también tenemos una cadena de comunicadores que están en contra de esto, ¿no? Y están a favor de las gerencias. ¿Me dejás darte otro ejemplo de la pandemia? Me encantaría, sí. Porque Ana pensó lo mismo que yo, porque incluso los ejemplos que da Ana y el que te quiero dar yo desbordan largamente el caso de la pandemia. Hoy eso desarrollado está en nuestra economía, es valor agregado a la producción. Los respiradores. Uh-huh. En la Argentina no faltaron respiradores durante la pandemia. Vos no sabés lo que valía un respirador. ¿Fabricaron en Córdoba era? Exactamente. Uh-huh. Había 2 empresas, una en Córdoba, otra en Buenos Aires. La de Buenos Aires quedó su producción casi comprometida en su totalidad con la provincia de Buenos Aires. Y nosotros encontramos que la otra empresa que producía respiradores estaba en Córdoba, y que también la CONAE tenía en Córdoba su sede, es decir, estoy hablando de tecnología espacial, y que la CONAE podía ayudar a mejorar o a duplicar, como realmente terminó ocurriendo, la producción de respiradores de esta empresa de Córdoba, haciendo modelizaciones y tratando de ver cuál podían ser los picos en Argentina de contagios, y eso qué cantidad de respiradores podía demandar. Ahí hubo trabajo de matemáticos también, grupos en varios lugares de la Argentina, y efectivamente se cumplió perfectamente. Clarín, por ejemplo, solo como dato de color, decía, se expropió la producción de la empresa Leistung de Córdoba, y salía el dueño de la empresa y decía, no, a mí no me expropiaron nada, al contrario, me vinieron a dar ayuda, se creó una planta gemela a la que tenía al lado con ayuda de la gente de la CONAE. Eso seguramente no salió en Clarín. Exactamente, esa segunda parte no salió en Clarín. Y a la Argentina, por ejemplo, no solo no le faltaron respiradores, la empresa Leistung, una vez que pudo satisfacer la demanda local, empezó a exportar respiradores. Uh-huh. Y exportarla a un precio muy, muy interesante para un momento de pandemia donde el mundo peleaba y secuestraba aviones por los respiradores. Secuestraba aviones, tenés razón, me había olvidado ese detalle. Ana, ¿nos podés dar ejemplos de países con un alto grado de inversión estatal en la tecnología y el uso, y lo voy a decir abiertamente, el uso comercial de esa tecnología, de esa investigación? Porque otra vez volvemos sobre esta misma cosa, ¿no? Debe a los términos del capitalismo, lo que vos invertís en un lado tiene que salir por el otro como producto, ¿no? Pero bueno, analicémoslo. ¿Qué países colaboran, invierten en investigación para brindar esa investigación al gran público, digo, empresarial? Lo digo en esos términos, no me gusta, pero lo digo. Va. Bueno, justamente son los países que este gobierno, o la mayoría de los gobiernos que nos achican, dicen que admiran. Israel,
Estados Unidos, la Unión Europea. Israel tiene una inversión en ciencia y tecnología, tiene una cantidad de investigadores por cada 1.000 personas de la población económicamente activa que supera el mundo. Corea. ¿Y cómo lo ves? Lo ves desde la producción de la producción de vacunas, medicamentos, etcétera, pero ninguna desarrollo a riesgo, porque la investigación en definitiva es a riesgo grande, se hace sin inversión estatal. El famoso celular, que yo no lo tengo, el iPhone, lo que puso la empresa fue el marketing. Fue desarrollado por una empresa del Estado de Estados Unidos. O sea, todos los grandes desarrollos se inician en el Estado y luego los empresarios, que es cierto que en los países donde la inversión estatal es importante y donde tienen claro que la ciencia y la tecnología es indispensable para el desarrollo de su país, también una inversión privada importante, pero sobre la base de una inversión pública que va desde que acá no estamos hablando, pero desde la formación de los recursos humanos, ¿no? No necesitamos universidades que puedan formar. Bueno, justamente están apuntando a cerrar universidades también. Es decir, no es casual, es toda la línea. No es casual. La pregunta es, en la Argentina, ¿los empresarios hacen uso de las investigaciones que se producen en los ámbitos académicos? ¿La van a buscar o hay que insistirles para que se interesen, lo miren, lo analicen, vean que es rentable? Lo digo, esos términos a mí de la economía no me gustan nunca, pero bueno, vamos a contestar en los términos de ellos también, ¿no? ¿Quieres hablar de los empresarios argentinos? Pidamos pizza. No, yo te voy a contestar como me contestó aquí en el primer programa de la temporada, lo vengo repitiendo mucho, pero Ricardo Arons, que dijo: lamento la ignorancia de nuestra clase empresarial e industrial, porque son realmente ignorantes, ni siquiera tienen conciencia política para apoyar sus propias inversiones. Déjame decir algo al respecto. Sí. Para segmentar un poco ese frente amplio que llamamos los empresarios o las empresas nacionales, digamos, ¿no? Porque las extranjeras no esperemos que inviertan. No, traen el conocimiento, lo traen. Bueno, pero es otro de los disparates, prestar atención a lo que dicen los funcionarios actuales. Sí. Vamos a traer inversión para que inviertan en conocimiento argentino. No sé qué significa, no existe eso. Hay un librito muy chiquito, pero que es espectacular, de Aldo Ferrer, que se llama Los empresarios argentinos. Y también hay una historia escrita por Jorge Schwarzer, uno de los grandes historiadores de la industria argentina que ya falleció, sobre la historia de la UIA. Ahí se ve clarísimo que la Argentina padece una burguesía que siempre, una burguesía hablando de la década de los 60, de los 70, que evoluciona en la patria contratista durante la última dictadura, que aprende en el negocio financiero la cooptación del Estado y la fuga como mecanismo de rentabilidad y no la producción. Y cuando abordan la producción se acomodan donde le deja el capital extranjero, que es en el procesamiento de recursos naturales. Y entonces lo que uno ve es una cultura, saco a las pymes del medio. Procesamiento no sé, creo que la extracción. Extracción y un poco de alimentos. Cuando decís, bueno, de la soja hacemos harina de soja, hacemos aceite de soja, y hay una industria valiosa que la Argentina necesita, pero que con eso no alcanza. Para que quede esto en claro, dejemos de lado a las pymes, que producen alrededor del 70% del trabajo calificado en la Argentina, y hablemos de los grandes empresarios, que son los que deberían tener conductas, comillas, emprendedoras, que inviertan a riesgo en investigación y desarrollo, que es lo que se espera según el imaginario de la economía de Schumpeter, que es a lo que se refiere esta gente, ¿no? Que hoy está a cargo del volante de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Bueno, en la Argentina, la cultura empresarial de este sector concentrado, que tiene capacidad de invertir, pero que en lugar de invertir fuga, es una cultura cortoplacista, rentística, de aversión al riesgo, de especulación. La Argentina, durante los 4 años de Macri, sacrificó la industria eólica que nos costó más de 20 años, 25 años producir. Argentina al 2015 producía parques eólicos con aerogeneradores nacionales. Estaba Pescarmona, NRG Patagonia, INVAP venía como tercera empresa para producir aerogeneradores nacionales, 60, 70 empresas que producían componentes. Llegó el macrismo, eso es la fotografía al 2015, fotografía al 2019, con la devastación de los salarios, donde pasamos del primer salario mínimo
en América Latina, al 8º salario, es decir, nos transformamos en mano de obra calificada barata. Bueno, yo te iba a agregar a toda la definición que diste de los empresarios una que me parece fundamental. Son esclavistas. En términos de la economía, son esclavistas. ¿Sí? Ni siquiera son capitalistas, son precapitalistas, diría yo, ¿no? Son señores feudales. ¿Por qué hoy aceptan la devastación de la industria que aceptan? ¿Por qué esa devastación ellos la conciben como un trueque para legislación laboral que va en la dirección de lo que vos Diego, decís? hay un problema ideológico, me parece, te lo sumo a todo lo que vos estás diciendo, se suma un problema ideológico, todo lo que tenga que ver con el peronismo específicamente no, pero sí control nacional y popular y todo movimiento que tenga que ver con los derechos de los trabajadores, acá a esta gente le causa urticaria. Y como hay un paralelo en la cuestión farmacológica, que seguramente vos la vas a ver, también la producción de medicamentos, farmacología, también hay un grado de importación alto y un altísimo, y no sé por qué, no entiendo por qué, un altísimo, diferencia de precio entre el costo y la venta al público. Cuando yo voy a las farmacias, yo ya tengo una edad donde compro algunos medicamentos de forma crónica, bueno, es alucinante los precios porque no tienen relación con nada, ¿sí? Alguien una vez me dijo que 1 kilo de Geniol o de aspirina significaba, no sé, bueno, una cifra exorbitante, y que se vendía en blister de apenas unos gramos, ¿no? Y que da una rentabilidad alucinante. La producción pública de medicamentos, que la Argentina tenía una producción mayor de producción pública de medicamentos, ha sido permanentemente resistido por, obviamente, las grandes multinacionales, pero también por muchos laboratorios nacionales. La Argentina está capacitada. De hecho, hay, por ejemplo, una empresa en la provincia de Santa Fe que puede producir, por ejemplo, produce misoprostol, que es la droga que se utiliza para la interrupción del embarazo, produce los antiinflamatorios, etcétera, etcétera. Hay un proyecto en estos momentos de la provincia de Buenos Aires en convertir un instituto, el Instituto Tomás Perón, que ha producido medicamentos pero que ha sido muy abandonado, y transformarlo en un lugar de la producción pública, por lo menos para la provincia de Buenos Aires. Hay una resistencia fuertísima a esa posibilidad de ley, por supuesto, desde el PRO, de la Libertad Avanza. Ellos dicen que ese es un tema del mercado, Ahora, la producción pública de medicamentos, la Argentina lo puede hacer si no hubiera la resistencia. Acordate la resistencia que hubo con el tema de los genéricos, ¿no? Incluso desde la propia, y ahora me van los 5.000 enemigos, de la comunidad médica. Y te dicen, sí, es la misma droga, pero este laboratorio tiene mejor biodisponibilidad y cuesta 7 veces más que el genérico. Los excipientes son de mejor calidad, etcétera, etcétera. Entonces, y en estos momentos, el aumento de los medicamentos de estos últimos 5 meses ha sido exponencial. De hecho, parte de la crisis de las prepagas, y no voy a defender a los dueños de las prepagas, son el costo de los medicamentos en estos momentos. Entonces, la Argentina sí puede producir medicamentos, ha producido medicamentos, puede producir vacunas. De hecho, no mencionamos, ¿no? Porque llegamos justito, antes de que fuéramos, a la producción de una vacuna contra el COVID entre el CONICET y la Universidad de San Martín, con la doctora Juliana Casataro, una investigadora joven de excelencia. Tenemos la vacuna contra el COVID nosotros. ¿Sabés cuántos países tienen la vacuna contra el COVID? Poquísimos. Ahora, el Estado tiene que comprar esa vacuna para usarla, dejando de comprar las vacunas de fuera. Entonces son decisiones de políticas públicas que van con los gobiernos, por supuesto con los empresarios. Pero por otro lado es cierto que todas estas cosas que nosotros contamos siempre fueron escalados por una empresa. Ahí sí está participando las empresas, tanto los kit diagnósticos, la vacuna, los respiradores, como dice Diego, no los vendió el Estado. El Estado participó en su desarrollo. Será el rol probablemente, ¿no? Sí, está bien en ese aspecto. Tendrían que ser ambos, pero ese rol existe. Entonces, la posibilidad de una cooperación público-privado, la habíamos comenzado, nuestra gerencia de vinculación estaba activamente trabajando, tratando de llegar a las pymes, porque un problema que nosotros tenemos es que las pymes quizás no conocen la posibilidad que el sistema científico-tecnológico, porque no hablo solo del CONICET, colabore con ella para a lo mejor no producir una cosa nueva, pero resolverles un problema. Hablamos hasta ahora de más o menos la técnica, hicimos una descripción rápida de la situación. Vamos a tener que ir a una pausa
Y después de la pausa se me ocurre que podemos ahora sí entrar en la vinculación estrictamente política de lo que está pasando con la ciencia y la tecnología, y no solo con la ciencia y la tecnología, sino con el abanico de disciplinas que hacen a la conformación de un país, de una sociedad, y en este caso de la nación argentina soberana, etcétera, etcétera, etcétera. Martín Loza, que está atrás de los controles, vamos a una pausa y ya volvemos. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Estamos aquí. Y seguimos en Nosotros los Otros charlando con Ana María Franchi, licenciada y doctora en Ciencias Químicas, ex titular del CONICET, y con Diego Hurtado, doctora en Física y especialista en Historia de la Ciencia y la Tecnología Argentina, pero aparte ocupa un lugar en el Estado que es tan largo que no lo voy a describir de vuelta, pero que tiene que ver con cómo se plantea la ciencia frente a la vida cotidiana. Y decíamos antes de irnos a la pausa que habíamos hecho más o menos una semblanza de lo que está pasando en el ámbito de las ciencias con respecto al país, pero no hay relación que no se pueda hacer y que no se deba hacer con la política. Y ahí es donde les pregunto a los dos, ¿cómo se diseña una política pública de manera accesible al entendimiento de nosotros? Yo soy periodista, no soy científico, por lo tanto me cuesta entender cuando ustedes hablan en forma técnica. Entonces digo, bueno, hagamos esta comunicación, es el deber nuestro de tratar de tamizar un poco el discurso para que la gente entienda. Porque me parece que una de las cosas que nos vino pasando en el campo nacional y popular, y ahora sí entro en la política, es que no explicamos bien las cosas, y al no explicar bien las cosas no se entiende, y los reclamos de la gente empiezan a ser sobre las mismas cosas que dimos, porque cuando la gente habla, bueno, no nos protegió el Estado. Sí, el Estado te protegió, pero no lo dijo. Lo hizo en forma solapada, lo hizo comunicando, y vos recibías lo que el Estado te daba, pero no te dabas cuenta que era del Estado. La verdad, ¿cómo hacemos, Ana, para diseñar políticas públicas y que sean receptivas y comprendidas en la sociedad? Sí, es difícil. Yo, para comentar la época de la pandemia, cada vez que me entrevistaban las radios o televisión no nacional y popular, yo decía la palabra Estado y me decían gracias, doctora, y me cortaban la comunicación. O sea que era muy muy difícil poder explicar que realmente era el Estado el que estaba poniendo las vacunas,
el que nos seguía pagando los salarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, un tema que es una asignatura pendiente de la ciencia en la Argentina es la federalización. O sea, nosotros estamos acá en Buenos Aires, quizás están mucho más a la vista los institutos de investigación, la Universidad de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a Salta? Y no voy a Salta ciudad, sino voy a un pueblo de Salta, etcétera. Entonces, una cosa que habíamos comenzado es a trabajar fuertemente con el tema de qué necesita nuestro país, pero nuestro país regionalmente, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Podría hacer la pregunta al revés? Sí. ¿Qué tiene Salta que sea de interés para la ciencia, que no tenga otra provincia y que haya que invertir en conocimiento para desarrollar? Me parece que es un, digamos, por supuesto, es un camino de doble vía, ¿no? Absolutamente. Preguntar y no decidir desde Palermo, donde está el CONICET. Mira, a mí me parece que Salta lo que necesita es desarrollar las empanadas. Entonces, porque la ciencia también es turismo, es todo, porque nosotros estamos hablando siempre de las ciencias duras, que es algo que le gusta a este gobierno, despreciando las ciencias sociales y humanas, cuando en realidad financia todo, ¿no? Es la excusa, no hay ninguna, cuando financia a todo, no es que usa la excusa de las ciencias sociales. Entonces, desde la distribución demográfica del país hasta las necesidades de los pequeños pueblos y cómo llegás con agua, electricidad a un pueblo pequeño, y de ahí podemos, voy a hablar mejor, la necesidad de las baterías de litio para que en los lugares muy pequeños, donde no se llega de otra manera a tener la energía, ya sea solar o eólica, y las baterías de litio para poder almacenar la energía, etcétera, etcétera. Entonces, la idea del Plan 2030, que acá tengo el autor, así que lo voy a hablar más, la idea desde el CONICET de hablar de ingresos especiales para las provincias, donde no se juzgue con la severidad, la exigencia de una persona que tuvo relativamente todas las oportunidades, porque estaba en una ciudad grande, no hablamos solo de Buenos Aires. La ciencia, como todo en este país, se desarrolla en la zona central. Capital, ciertas partes de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, algo Mendoza y Bariloche. Responde en orden política, sin ninguna duda, ¿no? Es algo clarísimo. Entonces, la posibilidad de hacer una ciencia federal en serio, no de decir piripipí y hago ciencia federal, implica ir a sentarse con los gobernantes, con la gente de los lugares, decir, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mayor problema de esta ciudad, de este pueblo, etcétera? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Hay gente, no hay gente? ¿Voy a favorecer que la gente que se incorpora a la ciencia y la tecnología no se quede toda en Palermo y se vaya a Salta, etcétera? Bueno, nosotros empezamos a trabajar en eso. Por supuesto, cuando hay desfinanciamiento, lo que cae más rápido es lo que está más débil, ¿no? Uh-huh. Y hay que invertir. Entonces, eso es fundamental. La relación con el empresariado, hacerle entender a un empresariado mejor al pyme, no al hacerle que le sirve, que le mejora. Y yo no hablo solo de pyme. La doctora Raquel Chan, no sé si te diste cuenta que cité todas mujeres las que desarrolló. Me parece muy bien, bueno, es tu especialidad. Raquel Chan de Santa Fe desarrolló el trigo transgénico, con lo cual la empresa de Bulgaroni cotiza en la Bolsa de Nueva York. Así que no estamos hablando solo de las pymes. Uh-huh. Ahí excelente ejemplo. Entonces, me parece que tenemos que sentarnos a hablar del mediano y largo plazo. Porque esta desinversión, por supuesto que la paga el que se queda sin laburo, pero la que la paga es el país en 5, 10 y 20 años. Sí. Diego, vos que estuviste en el ámbito, digamos, ejecutivo, por llamarlo de alguna manera, te debes haber encontrado con resistencias varias a desarrollar proyectos, a desarrollar una política clara de desarrollo científico para aplicado, porque en última instancia es eso. ¿Dónde encontraste mayor resistencia? Vos es que no sé si hablar de resistencias. Sí, lo que encontramos, nosotros llegamos en diciembre del 2019 y encontramos un sector devastado. A nosotros nos venían a golpear la puerta, a nosotros. En general nosotros estábamos en el cuarto piso, yo estaba en mi oficina, al lado estaba Roberto Salvareza, así arrancamos, Ana estaba en un edificio vecino. Personal del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es altísimamente calificado, ¿no? Gente muy, muy competente, que es lo que necesita un país para gestionar políticas públicas, ¿no? Es decir, el Estado es eso, el Estado es su gente, los trabajadores y trabajadoras. Y si vos mirás encuestas, trabajos, estudios, primero se ve que el Estado argentino es mínimo, chiquito, cuando lo comparás con el Estado, por ejemplo, de Alemania. Y después, cuando preguntás dónde están los seres humanos más competentes en la Argentina, ¿están en las empresas? ¿Están en dónde? En el Estado.
Esto está trabajado y estudiado. ¿Sí? No hay ñoquis en el Estado. En el Estado está la inteligencia de nuestro país en buena medida. Obviamente que también están en las empresas, pero lamentablemente cuando medimos, digo lamentablemente para aquellos que afirman lo contrario, en el Estado están las competencias que necesita nuestro país. Y en ese punto nosotros encontramos un Estado devastado, la gente te venía a golpear y se te ponían a llorar en una mezcla de por suerte esto se terminó, pero también la angustia de 4 años donde estuve sentado en un escritorio o estuve sentada en un escritorio y no me dieron tarea, ¿no? Para empezar a calibrar lo que también es hacer ciencia y tecnología en la Argentina. Es un vaivén, es una trayectoria sinuosa. Y acá voy un poco a tu pregunta, pero también donde dejó Ana. Ana dejó hablando del largo plazo. Y en realidad la ciencia y la tecnología no se puede pensar, si no la pensás como mínimo, en 20, iba a decir 2 décadas, 20, 30 años, de continuidad, de estabilidad. Y ahí vas a ver los resultados y en algún punto las apuestas a un proyecto de país. ¿Cómo hago para explicarle a alguien que tiene hambre que tiene que esperar 20 años al desarrollo? A mí me parece que ahí es donde tenemos son que dos tratar. Problemas diferentes. Yo sé que son 2 problemas diferentes, pero los encara un mismo ente, que es el Estado. Entonces, ¿cómo concientizo? Yo entiendo lo que vos decís, perfecto, lo razonamos todos, pero ¿qué le podemos decir al tipo que dice, en el Estado son todos ñoquis, yo tengo que comer hoy, no mañana? Nosotros llegamos ellos relacionan, digamos, el público, yo lo relaciono. No, digamos, pero está mal planteado el problema. Claro. Está mal planteado. Bueno, pero nosotros llegamos en diciembre del 2019, la pandemia arrancó en marzo, y en marzo se empezaron a dar las respuestas. Encontramos un sector devastado que se reorganizó. El por qué se reorganizó, Ana dio algunas claves, porque en la Argentina había ocurrido algo que se llama kirchnerismo. Bueno, una reserva intelectual, científica y profesional muy interesante. Yo, digo, como ciudadano común, un tipo que está con un salario por debajo de la línea de la pobreza, no cumple con lo mínimo, tengo que explicarle que de lo que él genera o pueda generar, tenemos que dedicar a la ciencia un pequeño tramo, porque no le podemos pedir mucho. Bueno, todo eso implica una propuesta política. No es que yo estoy diciendo, sáquenle acá y pónganle allá, porque yo tampoco puedo diseñar el Estado. Pero digo, a ver, ¿qué explicaciones pueden ustedes, desde el ámbito de influencia de ustedes y de trabajo, le explicamos a la gente? Pues yo decía al principio que todo esto que nos está pasando tiene una sola expresión y es política, es decir, como final, ¿sí? Bueno, expliquemos por qué tenemos que diseñar un plan político que apoye todo esto que estamos diciendo, ¿no? Bueno, primero que queda claro que cuando le sacan a la ciencia no va a los comedores, ¿no? Eso tengámoslo en claro, no es que yo le saco... Sin embargo, ¿vos te acordás? Yo recuerdo en la época del 2001 la sopa... La sopa de la Universidad de Quilmes, la sopa de la Universidad de Quilmes. Bueno, fue también producto del conocimiento. Bueno, por eso fue la ciencia hacia los comedores. Yo lo que digo es que los $80 millones donde está sentado el secretario de Innovación de la plata del BID, si es que sale, no va a ir ni a alimentar a la gente, ni a pagar los remedios oncológicos, porque las decisiones de gobierno son de vida o muerte, ¿no? En ese sentido. Clarísimo. Pero por fuera de eso, creo que además de el tema que la ciencia es a largo plazo, etcétera, etcétera, también hay todo un tema de extensión que la hacen muy bien las universidades nacionales, pero también lo hace el INTA y también lo hace el CONICET. Por ejemplo, yo estuve en Mendoza, cerca de Uspallata, y fuimos a comer con productores rurales, pero productores de ganaderos de 3 vacas, no productores ganaderos. Bueno, gracias a un tema que armamos con una senadora nacional, con el CONICET, etcétera, esas vacas que, por ejemplo, tenían un rendimiento de reproducción bajísimo, empezaron a ser visitadas por veterinarios, empezamos a trabajar, y a ellos, a esas personas que vivían el día a día, que esas vacas las llevan arriba para alimentarlas en invierno, etcétera, después las bajan, etcétera, le había mejorado la vida. Estuvimos en una escuelita rural cerca de Cachi, en Salta, donde la gente que estuvimos trabajando con ellos, la gente de las ciencias sociales de Salta, y ahí nos dicen, ustedes son los primeros que vienen.
Y ahí estábamos, y ahí nos reconocían, porque también ese trabajo, el trabajo de divulgación que hacen muchos ahí te iba a investigadores. decir, mira, decís justo la palabra clave. Nadie se enteró de todo eso. Bueno, por lo menos se enteraron los que estaban ahí. Claro, los que estaban Sí, ahí. sí. Pero digo, te das cuenta que el sistema también que estamos manejando a nivel estatal también, o que estuvimos manejando en los años que también sufrió esa deficiencia de no poder dar a conocer la experiencia de ese hombre con 2 vacas y que logró un mayor rendimiento. Digo, hay algo que no funciona en la transmisión de a ver, es difícil decirlo, porque es difícil enunciarlo. Es muy difícil. Porque no tenés los canales para hacerlo. Pero digo, bueno, ¿qué hace el Estado para publicitar todo eso? Es muy difícil, es muy difícil. Te comentaba hoy temprano que estaba leyendo este libro, Infocracia, donde la información cada vez está menos asociada al hecho. Entonces es más, y además es efímera, ¿no? Porque estamos permanentemente, vemos la inundación en Brasil, y detrás de eso es que una modelo le pasó, no sé qué le pasó, porque nunca sé los nombres, y todo es así permanente, donde los kioscos de diarios venden plantitas, donde cada vez menos gente ve un programa de político o escucha un programa político, entonces es muy difícil. Esa pelea para mí es el kit de la cuestión. El poder hablar con el otro y que haya un otro que escucha, ¿no? Entonces, es tan efímera y tan, lo que vos decís, la comunicación o la realidad que vivimos todos los días, que nos transmiten todos los días, tan efímera como y tan débil como la democracia, porque finalmente acá hay una clave que es que no hay democracia, es decir, que hay una... Bueno, esta infocracia se opone a la democracia de una manera que hasta estás contento. Porque no es que viene el policía y te pega en la cabeza porque estás en la calle pidiendo aumento de sueldo, sino vos estás apretando un like o un no like y te crees que con eso cambiaste el mundo. Diego, esto que estoy diciendo o lo que cuenta ella, y yo le critico entre comillas, ¿no? Porque nadie lo sabe, seguramente vos lo debes haber vivido con amplificadores, ¿no? Porque a nivel estatal sentir que estás haciendo... Dijiste 2 cosas interesantes. No hay ni oficina en el Estado, la inteligencia está en el Estado, estoy completamente de acuerdo, porque el Estado somos todos, y eso es lo que no se comprende. Y en ese todos, la proporcionalidad de inteligencia es la misma en todos lados. El problema es cómo se usa esa inteligencia. Bueno, te debes haber encontrado a nivel estatal de haber logrado cosas y que no se conociesen. Y me gustaría que des ejemplo, ¿no? Es decir, el INVAP y todas esas cosas que no se supieron. Por ejemplo, poca gente sabe que hoy todo el país tiene internet, o casi todo el país tiene internet, por una inversión del Estado. Que se lo quedó Clarín, lo tenemos todos claro, ¿no? Es decir, que se lo quedó Clarín. Yo veía en Acom los mojones en el interior, que era la red de fibra óptica, ¿no? Seguramente esa es otra deficiencia que no se comunicó. Déjame hacer una síntesis de todo lo que venimos hablando, que tiene que ver con tu pregunta. Dale. Y que me parece que acá hay 2 palabras que a mí me están zumbando, que son planificación, y hoy el país que está disputándole a la potencia hegemónica el lugar, ¿qué característica tiene? Saben planificar. Piensan a 100 años, piensan a 150 años, pero también piensan para la próxima media hora y para los próximos 2 años, y sacaron a 700 millones de personas de la pobreza. Pero son todos iguales. Bueno, capaz que es una ventaja. Que no sabes. Que es una ventaja. No, decía 2 términos. Uno, el concepto de planificación, que lo traigo a colación porque estamos frente a un gobierno que es entrópico, caótico, donde me parece que son exactamente el polo opuesto. Es decir, conducir un país necesita capacidades de gestión del conocimiento, de gestión de la producción, de gestión de la economía, la coordinación de estas áreas. Bueno, ahí está el Estado. Si esta gente viene a destruir el Estado, fíjate la paradoja que se le plantean los mismos problemas que a la Unión Soviética en la década de 1920. ¿Cómo construir el socialismo en un solo país? Entonces, ¿qué decía Lenin? Y ahora no podemos destruir el Estado. El comunismo elimina el Estado. Entonces, por ahora nos tenemos que bancar un socialismo con Estado. ¿Qué dice Milei? En un mundo organizado como red de estados y con un Estado interestatal que podría ser la Organización Mundial de Comercio, vamos a destruir el Estado argentino. Es decir, Argentina iría a ser o estaría en camino a ser el único país sin Estado en un mundo organizado
como una red de Estado. O sea, un territorio para el saqueo. Eso es el RIGI, ¿no? Es decir, ahí se ve clarito un poco el mapa. El otro término que te decía, que tiene mucho que ver con lo que vos venías planteando, es el concepto de batalla cultural. La comunicación, la posibilidad de transmitir lo que nosotros queremos transmitir como proyecto de país, como proyecto político, como valores comunitarios, la solidaridad frente al individualismo y el egoísmo, la construcción colectiva frente al emprendedor predatorio. Ahí hay batalla cultural, y esta batalla cultural nos está dando de manera simétrica. Tenemos el matón del barrio, que... No, la democracia solo vale para ellos, para nosotros no. Esa es la diferencia. Genera ruido, genera entropía. ¿Cómo neutralizamos ese capital que está dando vuelta, que es un capital especulativo? Ustedes son gente de la ciencia, no de la economía, pero deben haber sufrido, porque bueno, vos con medicamentos, saber los costos, saber que hay una plusvalía del precio de un medicamento, o vos en el ámbito estatal de planificación, ¿cómo hacemos para enfrentar eso? Porque, a ver, también hay una tendencia de ustedes, gente de la ciencia, a no compartir todas estas cosas, o a lo mejor no son escuchados, yo no lo sé, lo dirán ustedes, por los políticos. Y tenemos políticos que no entienden por qué deberíamos firmar este acuerdo con tal o con cual, y de pronto apuntan en contra de los intereses de la nación sin saber que lo están haciendo. ¿Por qué no se interesan? O porque ustedes no les cuentan, no sé. Denme ustedes una pista de lo que pasa. El desencuentro entre la gente. Aparte porque ustedes tienen concepción política muy clara. Están en la ciencia, pero a lo mejor los políticos están en crisis, no sé, ustedes dirán. Pues yo creo que hay momentos y momentos. En estos momentos una gran parte de los políticos digan lo que a la Argentina le hace diferente. La educación pública, cuando este señor que dice que es un liberal en una patria de zurdos, la verdad que la Argentina sea una patria de zurdos es un sueño. A mí me parece Benny Hill, esas son cosas de Benny Hill, no son cosas políticas. Bueno, pero cuando se habla en contra de la educación pública, que si empezamos con la 1420 la puso el zurdo de Roca, viste que toda la historia ha demostrado que Roca ha sido un zurdo. Esa base que para mí hace la Argentina diferente del mundo, ¿no? La universidad gratuita, de calidad, que vienen tantos compatriotas latinoamericanos o otros países a crearlo. El tener ese lugar donde permanentemente estamos sacando no solo futbolistas, sino estamos sacando científicos, médicos, etcétera, etcétera. Negar esa realidad, como la está negando parte de la clase política en estos momentos, es terrorífica. En un momento, ustedes se acuerdan cuando López Murphy fue ministro de Economía y quiso arancelar la universidad, duró 15 días, no se sostuvo. Y la marcha del otro día, la marcha de la universidad, habla de que la gente claramente tiene metido en sí mismo como que hay dos temas, los derechos humanos y el derecho a la educación y a la universidad son los derechos. Ahora, el nivel de estos políticos, la verdad que a mí me avergüenza como argentina, no solo el presidente, sino incluso nuestro presidente del CONICET, que la verdad que ni siquiera es un gerente, porque un gerente defiende su empresa. Y este señor que estaba en Inglaterra y le dice a los investigadores, colaboren con universidades privadas, donde él es docente e egresado de una universidad pública, es demasiado. Ahora, ¿cómo salimos de nuestros lugares de trabajo? ¿Cómo hacemos entenderle a los investigadores? Hay investigadores que han sido diputados, como Roberto Salvareza. Ojalá haya más para poder escucharlos. Y hay que ir y hay que gastar saliva y hay que tratar de hacerles entender y demostrarles lo que pasa en otros países. Porque la verdad que nosotros siempre decimos, sí queremos un gobierno que apoye la ciencia y la tecnología, pero que se apoye en la ciencia y la tecnología. Estamos transcurriendo la primera cuarta parte del siglo XXI. La cantidad de personas que se van a quedar sin trabajo, no solo por lo que está pasando en la Argentina, sino por el desarrollo tecnológico. Y si estas personas no las podés, mal dicho, reciclar o encontrar actividades que les sirvan al país y a las personas, es terrorífico. Vamos a un mundo sin trabajo. En ese mundo sin trabajo. Bueno, pero ahí merecería otro programa que no lo vamos a poder hacer ahora. La tecnología también ayuda a que la gente se quede sin trabajo, porque lo que antes hacían 10 personas hoy lo hace una, y eso genera de algún modo cierta angustia, ¿no? A mí me produce mucha angustia entender que
la mitad de la gente no va a tener Acuérdate trabajo, que en la ¿no? primera revolución industrial se rompían las máquinas, ¿no? Claro, La gente iba y rompía claro, las máquinas. claro. Bueno, nosotros no podemos romper las máquinas. Podríamos, pero no lo hacemos. Pero no lo hacemos. Pero podemos pensar para qué va a estar esta gente, cómo se distribuye, o esto es simplemente para que haya mayor ganancia para algunos, ¿no? Claro, Eso, bueno, por el bienestar general es que sí. esa plusvalía la reparta el Estado. La reparta para el que Estado. Todos y que, tengamos trabajo, aunque sea 2 horas, pero podemos disfrutar las otras exactamente, 12 horas. la ¿no? reparta el Estado y que el Estado tenga una visión a mediano y corto plazo. El tema que digo, la planificación es fundamental. Yo me siento como en la centrífuga de lavarropa, ¿no? Porque esto va tan rápido que no puedes bueno, sentarte. este golpe ha sido muy rápido. No, pero no solo lo que está pasando en la Argentina, lo que está pasando en el mundo. Okay. El cambio tecnológico de acá 5 pero años tenemos atrás. especificidades. Porque sí, nosotros por supuesto. Tenemos un tipo que sale en el Time ahora como cosa disruptiva. Pero a lo mejor se dedica a la música bueno. Y nos salvamos. Diego, 2 minutos, minuto y medio. Mirada política. Fuera del ámbito tuyo, digamos, del ámbito que te convocamos. Sí, mirada política, yo diría, déjame dividir de manera muy esquemática, campo popular y derecha. Del lado del campo popular, me parece que nos está faltando dirigentes con coraje. Para mí la palabra clave es coraje. Es decir, las movilizaciones, voy a decir cosas filosas, pacíficas, de eso estamos, donde nos movilizamos y nos volvemos a casa, me parece que ya se erosionaron. Estamos necesitando mostrar que una movilización representa capacidad de transformar materialmente la realidad, y entonces ahí necesitamos consignas más claras, y si nos vamos a movilizar, Bullrich no nos puede cortar una calle solo para hacer desviar una columna, para mostrarle después en los diarios que ella. Me parece que llegamos a ese punto. Lamentablemente y horriblemente estamos en un punto donde las condiciones materiales en nuestro país son extremas. Hoy se padece hambre, bueno, todo lo que vinimos hablando, y en algún punto lo nuestro es la movilización, no las redes. Nosotros entendemos que la realidad se transforma a partir de mostrar una capacidad. Corremos riesgo de quedar fuera de circuito con eso, también con esa definición. Porque hoy los pibes no miran la calle, miran las redes. Si su realidad está puesta en otro lado. Y mira la movilización de las universidades. Yo tengo una teoría, es que en estos programas no vamos a sacar la solución, no las vamos a obtener. Empezamos el debate, y esto me parece que es importante, es lo que vengo tratando de hacer programa a programa, que se produzca un debate. Si soluciones difícilmente las saquemos en una hora, y seguramente lleve un proceso largo, con realidades que no están acá dentro del estudio, que están en la calle, como vos decís. Ana, tenés menos de un minuto, pero bueno. Yo sé que la realidad está en las redes, pero también el estar con la gente, que los dirigentes estén con la gente. Todavía nos preguntamos por qué, especialmente los más perjudicados, los que están más afuera del sistema, siguen confiando en este señor. Entonces, me parece que tenemos que estar ahí y mostrar. La marcha tiene una función y la cumple y está bien. Los paros están bien, por supuesto. Pero tenemos que estar haciéndole entender a las personas, porque para mí el voto a Milei fue un voto que se vayan todos. De otra manera fue el voto fue el voto antipolítica. Entonces, lo que hay que tratar de por lo menos una parte, porque por supuesto nadie va a convencer a todo el mundo, es entender que la política es necesaria, la política orientada, programada, etcétera, para que a vos te vaya mejor. La política no te hace ir peor. Pero para eso tenemos que estar, yo creo que también en el cara a cara. Yo sé que los pibes ven las redes y que yo, como dice mi hija, soy boomer y me quedé con otro tipo de preguntas. Pero me parece que el estar cambia. Y tenemos que volver a eso. Yo me quedo con la sonrisa y el asentimiento de Martín Loza detrás del vidrio, mientras vos decías eso, porque estuvimos hablando de eso antes del programa. Y a mí me parece muy importante que podamos decir todas estas cosas que inician un debate, porque no tenemos la respuesta. Lo decíamos con Martín cuando charlamos antes que ustedes lleguen a la radio. Y creo que ustedes dejan abonado el camino con conceptos que se pueden pensar, desarrollar, discutir, contradecir. Pero bueno, de eso se trata la sociedad, de debatir, discutir y tratar de llegar a conclusiones que nos vengan bien a todos. Les agradezco muchísimo, Ana María Franchi y Diego Hurtado, que hayan estado aquí.
hacía poco que estuvieron aquí, así que esta vez van a tener que esperar un poquito más para que se desarrolle la política y quizás abramos la temporada que viene, el año que viene con ustedes dos. Muchas gracias por haber estado aquí, hasta aquí. Nosotros los otros, gracias Martín Loza detrás de los controles. Aquí todos los jueves, Radio Caput, 16 horas. Nos encontramos la semana próxima. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. En la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos.